Serio, abogados que han defendido a clientes que habían hecho cosas horribles. ¿Cómo te hizo sentir? Algunos días es muy difícil. Defender a gente violenta que ha hecho daño a otros me ha insensibilizado a la violencia. Puedo leer informes, ver fotos y entrevistar a las víctimas con poca o ninguna reacción emocional. He encontrado que es un sentimiento diferente cuando se asignan casos por el defensor público que cuando se reúnen con personas acusadas de crímenes y se les quita mucho dinero para representarlos. Ya no acepto clientes que han herido a niños. Un par de veces seguidas me han y no puedo compartimentar mis emociones para analizar el caso. Cargas. No soy un abogado criminalista, pero hago mucho trabajo de inmigración. Prácticamente todos los que represento son inofensivos, y la mayoría de ellos bien intencionados. Algunos no lo son. Hay 3 que se me quedan grabados en la mente. Traté con un tipo que era exactamente un día más joven que yo. Para su 16º cumpleaños, él y algunos de sus amigos habían encontrado a un vagabundo, lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego, por lo que murió quemado, esencialmente, porque estaban aburridos. Ese me asustó más que el resto, porque este tipo era, al menos para mí, encantador, educado, respetuoso e inteligente, mucho más que el promedio. Si no hubiera sabido nada de él, habría ido a tomar una cerveza con este tipo, lo que me hizo muy cínico sobre mi capacidad para juzgar el carácter. También he representado a un tipo que era bastante mayor en el RUF. Básicamente creo que ISIS de los años 90 pero en África Occidental y no estaban cometiendo atrocidades en nombre de Dios, sino más bien porque les apetecía. Para abreviar, había violado y asesinado a un grupo de escolares y luego se había comido a algunos de ellos en una ceremonia. Lo describió con un detalle muy gráfico. Estaba muy orgulloso de ello, ya que pensó, misericordiosamente equivocado, que iba a obtener asilo porque sería procesado por el gobierno de Sierra Leona si era expulsado de allí. Ese fue probablemente el momento en que dejó de importarme. He descubierto que desde entonces, puedo escuchar historias de atrocidades sin ningún tipo de apego emocional. Luego estaba el posible asesino en serie, que estaba en detención psiquiátrica, y si no se le mantenía bastante sedado permanentemente, habría asesinado prácticamente a cualquiera con el que tuviera contacto físico. Piensa en Aníbal Lecter, pero solo, capaz de comunicarse con gruñidos furiosos y con el hábito de embadurnarse con su propia orina y sangre. Es de otro país, así que el plan del gobierno era básicamente deportar a este tipo para que no fuera una amenaza, lo cual es totalmente comprensible. Lo que no es comprensible es que el plan era básicamente dejarlo en un aeropuerto al azar en Marruecos y huir sin decirle a nadie que eso es lo que habían hecho. Alguien había señalado que esto probablemente significaría que empezaría un alboroto asesino tan pronto como las drogas desaparecieran. Alguien de la autoridad había dicho algo como si, probablemente, pero si lo hace al menos no es nuestro problema. Esto me hizo sentir muy cínico y darme cuenta de que básicamente todas las estructuras sociales se basan en deshacerse de los propios problemas y a nadie en el poder o de otra manera le importa aún. Hace poco gané un caso de conducir bajo la influencia del alcohol y mi cliente me abrazó y su aliento apestaba a alcohol. A las 10 de la mañana, dijo que había conducido hasta el tribunal. Insistí en que me dejara llamar a un Uber. Defenderé a cualquiera y creo en el derecho universal a una defensa competente. Sin embargo, ciertos crímenes me enferman. Recientemente tuve que hacer preguntas bajo juramento, a una niña de 11 años que dice que mi cliente la violó. Fue terrible tener que hacerle preguntas de tipo sexual. Ningún niño debería tener que discutir ese tipo de cosas. Edición, cambió defender por defensa. Quise decir que la defensa pero estaba escribiendo en mi teléfono. Ya no hago derecho penal, pero un verano trabajé en un equipo de defensores públicos representando a una mujer que había disparado a su, supuestamente muy agradable, marido por $60 del seguro. Mi trabajo era básicamente tratar de convencerla de que confesara y aceptara el acuerdo de culpabilidad, porque era objetivo que lo hubiera hecho, sus huellas digitales en su arma, su coartada era falsa, etc. Pero ella insistió en esta historia a medias sobre cómo tuvo que haber sido un ladrón
y pasó todo el tiempo sintiendo lástima por sí misma. El fiscal le había ofrecido 5 años. Insistió en ir a juicio y le dieron 55. Creo que todavía está allí. No estoy ni un poco triste por ello. Ya lo he dicho antes, pero me salvé en el tribunal de familia. Lo hice durante un mes. Tuve que sentarme allí, sin expresión, durante horas mientras escuchaba alguna horrible sobre el abuso y su justificación. Tomé un descenso en la compensación laboral hasta que encontré algo con lo que podía vivir. Dicho esto, Dios bendiga a todos los que están involucrados en el tribunal de familia. Durante mi pasantía, formé parte de un equipo que defendió a algunas personas acusadas de conspiración y ejecución de un grupo de periodistas. Fue difícil, pero lo que la gente olvida es que los abogados no tienen que creer en la inocencia del acusado, solo tienen que asegurarse de que se haga justicia. Yo personalmente estaba lleno de culpa y no lo creía ni un poco, pero alguien tiene que representar al acusado. Bien, al final del día me voy a casa, y si el fiscal hizo su trabajo correctamente, entonces esa persona va a la cárcel. No se lo voy a poner fácil al fiscal, pero he dejado de perder el sueño, excepto en el juicio, pensando en ello. Hice algunos trabajos para los acusados que se enfrentan a la pena de muerte. Algunos admitirían libremente que hicieron cosas horribles, pero diría que el 99% de las veces tenían un coeficiente intelectual límite y otros problemas mentales. Una gran parte había sufrido traumas severos cuando eran niños. No es una excusa para lo que hicieron, pero realmente cimentó mi oposición a la pena de muerte. No se emplea de una manera que tenga sentido y en más del 1% de los casos en que la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que el acusado merece la pena de muerte, ni siquiera se acerca a superar la mayoría de los casos en que la pena de muerte se solicita en terrenos dudosos, utilizando la prueba de coeficiente intelectual que pone al acusado por encima del umbral de la pena de muerte cuando todos los demás dicen que no están mentalmente capacitados, o para forzar una declaración. En realidad, si la pena de muerte es solicitada o no, depende del lugar donde se cometió el crimen y del fiscal del distrito que se encarga del caso. Estaba 1000% incómodo con lo que algunos de mis clientes hicieron, pero no tenía ningún reparo en defenderlos de este sistema. Es tarde para este tema, pero he sido defensor público durante muchos años. Encuentro que para mí, no es el crimen lo que me resulta difícil de tratar, es la persona, así que puedo hacer que alguien sea acusado de algo realmente horrible, y puede que aún me guste como persona, o puedo tener a alguien acusado de robar en una tienda, y creo que es Solo tengo un caso en mi mente en el que me disgustó mucho el cliente y que hicieron cosas realmente horribles. Me rompí el trabajando, con otros, para asegurarme de que esta persona no fuera condenada a muerte. Pero si un día les cayera un rayo, no estaría triste. En cualquier caso, cuando estás en el modo de abogado, piensas como un abogado, y compartimentas un poco. También hay un pequeño sentido de orgullo en estar lo suficientemente comprometido con la causa como para manejar incluso las cosas malas. Pero también, la mayoría de las personas acusadas de delitos son solo personas. Algunos son increíbles, otros son. Algunas personas hacen cosas malas y se sienten muy mal por ello. Otros culpan a todos los demás menos a ellos mismos. Algunas personas están tan atrapadas en sus traumas o adicciones o enfermedades mentales que todo queda en segundo plano. El trabajo es hacer que el Estado asuma su carga de la prueba, e impugnar cualquier violación constitucional en nombre del cliente. Parece ser difícil para algunas personas, pero si solo retienes tu propio juicio y dejas que el proceso funcione, no hay ningún sentimiento de culpa. Dicho esto, puede ser asqueroso sentarse al lado de algunas personas, pero nunca es asqueroso desafiar el caso del Estado y argumentar que no hay suficiente evidencia para condenar. Me hace sentir bien si eso tiene sentido. Como abogado, ahora hago derecho deportivo, pero para empezar hice trabajo de defensor público. Sabes que tienes que defender a los culpables. Tengo gente que sé que son culpables de crímenes porque es mi trabajo.
Te conviertes en abogado para no hacerte rico, aunque algunos lo haces porque sabes que todos merecen un trato justo y los mismos derechos. Pero tienes que separarte de las cosas, y no traer tu trabajo a casa. Por cada 10 personas que hicieron cosas horribles, tendrás un madre que estaba en un mal lugar, o un tipo al que la policía le dio la persona equivocada. Sacar a esa persona que no es culpable es lo que te impulsa, y te motiva a seguir por el camino. Las peores personas para defender son las que hicieron una y creen que entienden la ley. Solo quieres darles una bofetada. En primer lugar, muy raramente sabes que los clientes han hecho cosas horribles porque tienes el hábito de no hacer preguntas para las que no quieres respuestas, y el número de veces que he tenido clientes que han cambiado su historia es asombroso. Así que voy con una actitud que no conozco los hechos, solo conozco el caso que el Estado está tratando de hacer. Incluso cuando sabes absolutamente que lo hicieron, no tengo ningún problema en defenderlos celosamente. No se trata del individuo, sino del sistema. La razón por la que hago lo que hago es que los policías corruptos me asustan, y hay un montón de ellos ahí fuera. Tan pronto como nosotros como abogados defensores dejamos de defender a la gente que pensamos que es culpable, el Estado consigue hacer casos que no deberían basarse en malas pruebas proporcionadas por malos policías, defendiendo a todos con celo y vigor, sin importar los sentimientos personales. Nos aseguramos de que el Estado sea honesto, y condenando a menos personas inocentes. Al final del día me siento mejor por tener a 10 violadores de niños libres que por tener a una persona falsamente condenada y encarcelada de por vida porque se puso del lado malo de un mal policía que cree que es la ley.